Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema coordenadas en el plano cartesiano. Un punto en el plano cartesiano consta de dos valores numéricos. El primer valor numérico corresponde a una medición en el eje X o de manera horizontal, y el segundo valor numérico corresponde a una medición sobre el eje Y o de forma vertical. Los valores numéricos pueden ser tanto positivos como negativos. Si el desplazamiento es hacia la derecha de manera horizontal, el valor sería positivo, mientras que si es hacia la izquierda sería con un valor negativo. Si nos fijamos en el segundo valor numérico, si es hacia arriba sería positivo y si es hacia abajo el valor sería negativo. Supongamos que tenemos este punto. Notemos que este punto tiene un desplazamiento horizontal y también tiene un desplazamiento vertical. Supongamos que estos valores son 10 y 9. Por lo tanto, este punto tiene coordenadas menos 10,9. Estamos ocupando esta convención de signos para colocar los valores numéricos. Supongamos ahora que tenemos otro punto, por ejemplo este. Ese punto tiene un desplazamiento horizontal de 12 unidades y de manera vertical tiene un desplazamiento de 15 unidades. Por lo tanto, sus coordenadas serían 12 positivo y 15, pero en este caso fue hacia abajo, entonces serían menos 15. Entonces todas las coordenadas tienen que ver a partir de desplazamientos horizontales y verticales a partir de este elemento importante que es el origen. A continuación se revisarán ejemplos de coordenadas a partir de datos de figuras geométricas. Como primer ejemplo se desea calcular las coordenadas de los puntos A y B de una figura geométrica compuesta por dos segmentos como se muestra en la figura. Se cuenta con tres datos: el punto cuya coordenada es 10,12, el segmento vertical mide 20 unidades y se tiene que el segmento horizontal mide 5 unidades. Comencemos con la coordenada del punto A. Para establecer la coordenada del punto A se requiere el dato horizontal y el dato vertical. Colocamos en color rojo la primera coordenada del punto A. Notemos que su longitud se conforma por la unión de 10 unidades y 5 unidades, el cual se obtiene del segmento horizontal superior. Por lo tanto, el segmento en color rojo mide 15 unidades. De esta manera tendríamos la primera coordenada del punto A. Para calcular la segunda coordenada, notemos que el punto A y el punto 10,12 tienen la misma altura. Por lo tanto, también tendría el valor número 12, la segunda coordenada del punto A. De esta manera tenemos que el punto A tiene coordenadas 15,12. Proporcionemos ahora las coordenadas del punto B. Notemos que para el punto B, la primera coordenada horizontal tiene un valor de 10 unidades. Notemos que su desplazamiento vertical sería a partir de este punto hasta este otro. La coordenada Y se obtiene de hacer la diferencia de 12 unidades con el segmento completo que mide 20. Por lo tanto, a 20 le resto 12 y obtendríamos el valor de 8 unidades. De esta manera se tiene que la coordenada del punto B sería 10,-8. Pasemos ahora a un siguiente ejemplo. Como segundo ejemplo se tiene la siguiente figura geométrica con los siguientes datos. Este punto tiene coordenadas 0,8, lo que quiere decir que su desplazamiento vertical tiene una medición de 8 unidades. También se tienen los siguientes datos. Este otro mide 6, este mide 5 y 7. Con la información proporcionada se desea calcular las coordenadas del punto A, del punto B y del punto C. Comencemos en el orden indicado. Recordemos que un punto tiene coordenadas horizontal y vertical. Entonces vamos a indicar su desplazamiento horizontal. Notemos que este punto A tiene un desplazamiento horizontal de esta medición y un desplazamiento vertical
de esta forma. Entonces notemos que el desplazamiento horizontal es de 6 unidades como lo indica este segmento y su desplazamiento vertical es de 8 unidades. Por lo tanto, el punto A tiene coordenadas 6,8. Pasemos ahora a calcular las coordenadas de este punto B. Para este punto B, su desplazamiento horizontal va a coincidir con el mismo del punto A. Lo que va a cambiar es su desplazamiento vertical. Observamos que el desplazamiento vertical se compone desde el punto B hasta el eje X. De esta manera la coordenada se conforma por la suma de 8 con 5 unidades. Por lo tanto tenemos que la coordenada del punto B es 6,13. Para proporcionar la primera coordenada del punto C se requiere dar la longitud del segmento horizontal en color verde. Y notemos que ese desplazamiento horizontal se conforma por 6 unidades más estas 7 unidades. El desplazamiento horizontal sería de 13 unidades y el desplazamiento vertical, notemos que sería nuevamente la suma de 8 con 5, que es 13. Pasemos a un último ejemplo. Como datos, este punto que tiene coordenadas 10,0, este segmento mide 2 unidades, este otro mide 13, este segmento mide 20 y este otro mide 22. Con esos datos vamos a calcular las coordenadas de este punto que le vamos a llamar punto A, este punto le llamaremos punto B, este punto C y este D. Y comenzamos proporcionando las coordenadas del punto A. Notemos que requerimos el desplazamiento horizontal, que lo voy a trazar de color morado, y su desplazamiento vertical. De esta manera notemos que el desplazamiento horizontal va a coincidir con el desplazamiento de este punto, que en este caso fue de 10 unidades. Entonces su desplazamiento vertical me lo está dando este dato, entonces tendríamos que sería 10, y como es hacia abajo sería menos 2. Pasemos ahora a proporcionar las coordenadas de este punto B. Notemos que este punto B tiene un desplazamiento a partir del origen hacia la izquierda y a partir de este elemento sería hacia abajo. ¿Cuáles son los valores de estos datos? La coordenada horizontal se va a obtener considerando el segmento que mide 3 unidades y a dicho segmento se le resta el segmento que mide 10 unidades. Y con lo cual nos da 3 unidades. Y este desplazamiento coincide con este otro, que es de 2 unidades. El punto B tiene coordenadas, primero se coloca el dato horizontal, sería menos 3, y después el dato vertical, que sería 2 unidades en este caso, hacia abajo. Pasemos ahora a calcular la coordenada de este punto C. Entonces, a partir del origen, notemos que tiene el mismo desplazamiento que tiene este punto, ¿sí? Entonces no lo vamos a marcar, su desplazamiento sería a partir de aquí hacia el punto. Entonces, el desplazamiento horizontal ya se tiene, que es 3 unidades, entonces se escribe menos 3, y falta indicar la medición de este desplazamiento vertical. Notemos que como dato originalmente teníamos que este segmento medía 20 unidades, pero para conocer la longitud en color amarillo necesitamos descontar de este dato, entonces sería 20 le resto 2, me daría 18 unidades. Notemos como está en la posición positiva, sería entonces escrito solamente de esta forma, 18. Terminemos entonces con la coordenada de este punto. Notemos que el punto D tiene un desplazamiento horizontal desde este valor hasta esta posición. El desplazamiento horizontal, notemos que no se conocen porque hasta aquí serían 10 unidades, pero hasta este elemento donde está el AD no se tiene. Y la coordenada vertical sería esta. Notemos que este desplazamiento sí se conoce, que sería equivalente al del color amarillo, que en este caso es 18. Entonces este punto D
tiene coordenadas en su segunda posición, sería de 18, al igual que el del color amarillo. Falta conocer su desplazamiento horizontal. Para esto observamos que tenemos un dato que no hemos utilizado, que es el de 22 unidades. Tenemos que del punto C al punto D mide 22 unidades. Pero entonces le debemos de descontar esta sección, que son 3 unidades. Y por lo tanto, de este punto hasta este otro, que es lo que se está pidiendo, mide 19. De esta manera tenemos la coordenada de este otro punto. Entonces, notemos que lo que se hizo en estos ejercicios fue, en algunas ocasiones, sumar segmentos horizontales o sumar segmentos verticales, dependiendo de la forma que estemos calculando. O también se pueden hacer diferencias, es decir, unas restas, dependiendo de la situación. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación de este tema. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.